numerológica de nacimiento y está próxima a lanzar su primer curso de numerología. Mira qué interesante, yo tuve ahí, voy a hacer una incidencia, una sesión con Adriana de numerología y es un 7. En el campo profesional se desempeña en el área de las telecomunicaciones y la investigación en ingeniería, lo cual la ha llevado a comprender el potencial de varias herramientas energéticas desde el punto de vista práctico e integrarlas en el camino personal y del servicio, ¿no? Sin más preámbulo, Adriana, bienvenida a este espacio, bienvenida al Congreso Holístico Latam. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Me escuchas bien? Escucho perfecto. Ahí quienes están conectados también desde el nuevo asistente, nos pueden enviar una manito, una carita para confirmar que escuchen a Adriana, pero creo que va todo en orden. Ya, Perfecto. súper. Adriana, junto con Pedro te acompañamos desde el backstage y te dejamos este espacio para ti. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Oscar por organizar este congreso tan pertinente, muy energía 7. Así que bueno, les agradezco también a todos los asistentes que se encuentran en este momento en vivo y a quienes van a ver el congreso en diferido. Yo preparé una presentación, así que se las voy a compartir. La presentación es muy sencilla y tiene un propósito muy importante. Ok, por favor me cuentan si se ve la presentación. Listo, súper. Listo, estamos. Bueno, muchas gracias a Oscar por la presentación. Yo siempre tengo como un tema de cómo presentarme, porque pues igual quiero también que conozcan quién les está hablando en este momento. Pues lo primero que quiero es decir que primero hacer un margen de esta presentación y de este tema. Yo no voy a hablar de cómo ganarse la lotería, ni quién va a ganar el próximo concurso de los próximos años. Esta herramienta probablemente se pueda usar para eso, pero ese no es el propósito de esta charla. Lo que quiero es que le demos una mirada a la energía que trae el año 2023, basándonos en lo que los números nos permiten interpretar. Entonces, pues primero quiero hablarles un poco de mí y que al final es la experiencia de todos. Yo nunca sé cómo presentarme. Ya al final llegué a esta expresión que la primera vez que la leí, dije esto, al menos para mí es lo que hace más sentido. Y es el que somos las experiencias que le regalamos a nuestra alma. Muchas veces pensamos que la vida y que las cosas nos pasan simplemente, que la vida es algo que simplemente viene hacia nosotros y quizás muchas de las vivencias que tenemos son de esa manera. Pero hay un detalle importante ahí cuando dentro de todas esas experiencias que tenemos nos llega por ahí el mensaje de que somos co-creadores o que tenemos las mismas capacidades que tiene el creador. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que nosotros también le pasamos a la vida y que también tenemos la capacidad de elegir y crear las experiencias que queremos vivir. No solamente nos marcan aquellas cosas que pensamos que no elegimos, que simplemente suceden, sino que nos vamos haciendo consciente cada vez más que elegimos las cosas que queremos vivir, que tenemos la capacidad de decir, ok, esta vez yo quiero estar en este lugar y voy a hacer que eso pase. Justamente hace un rato recordé que justamente mañana va a ser un año desde que yo me fui de Chile. Dentro de las experiencias que yo escogí vivir en esta vida es ser mujer, nacer en Colombia. Desde el lado profesional, elegí la ingeniería de telemática, que está relacionada con las telecomunicaciones, por razones muy variopintas. Seguí tomando muchas decisiones en mi camino profesional que moldearon lo que es ahora mi vida personal.
Hay personas que lo hacen de una manera diferente. Existen razones distintas y configuraciones energéticas de las personas que hacen que tomemos decisiones en un área que terminan moldeando el resto. Y yo terminé haciendo mi doctorado en Chile. Es de ahí de donde tengo una amistad con Oscar, una amistad con Janina. Siento mucho aprecio y mucha gratitud por Chile. Y justamente el 12 de diciembre del 2021, yo me fui de Chile para Colombia, con la certeza de que yo iba a volver a Francia. Yo estuve aquí en Francia un tiempo viviendo una experiencia más pequeña. Yo no sabía en qué momento iba a pasar el hecho de que yo iba a volver a Francia, pero yo sabía que eso iba a pasar. Y pues un año después de ese primer viaje de Chile a Colombia, estoy acá. Fue una experiencia escogida, fue una experiencia cuidada, porque durante este año pasaron muchas cosas en las que la vida simplemente se fue expandiendo. Ya deja de ser que es que yo tengo que elegir un camino u otro solamente, sino que cuando empiezas a abrir la conciencia y empiezas a ver las cosas, el camino se hace más amplio. Esta es una fotografía de una caminata que tuve un tiempo que estuve en Colombia. Algunos recordarán esta mochila, los que me han visto por ahí. Ya la cambié en estas épocas invernales por algo un poco más balanceado, porque la columna necesita andar derechita y yo cargo muchas cosas normalmente. Entonces, esa mochila a mí me ha acompañado a un montón de lugares. Entonces, más allá como de la identidad que nosotros tenemos, son nuestras experiencias y con quienes las compartimos lo que moldean quiénes somos y cómo podemos servir y cómo podemos aportar. Dentro de las decisiones locas que pasan en la vida, yo escogí practicar la numerología. Esta fue una herramienta que llegó a mí en pleno 2020, mucho antes de que arrancara la pandemia. Justamente, y honrando aquí a que tenemos varios venezolanos, Erika de la Vega, ella en ese momento estaba haciendo unos episodios en YouTube, entrevistando en ese momento solamente mujeres, y ahí conocí a una numeróloga que empezó a hablar sobre el año 2020 y como que ese año, de acuerdo a la numerología, se veía que iba a ser un año de mucho cambio de estructuras. O sea, eso fue, yo me vi ese episodio a principios de enero. En ese momento la pandemia estaba simplemente, o sea, esa palabra ni se mencionaba y hablábamos simplemente de los casos que habían en China y ya está. Pero a mí sí me generó mucha curiosidad cómo a partir de los números se podía empezar a como interpretar la realidad y como lo decía Francis, como un tema de la predicción. No es adivinación, no es que simplemente yo levanté el dedo y vi para dónde corría el viento. Esa obviamente es información muy valiosa, pero es un tema de que cuando ya empezamos a entender cómo funciona la naturaleza, porque nosotros somos seres naturales, empezamos a entender que todo funciona por ciclos y que una de las maneras en las que los ciclos se representan es a través de los números. Entonces, desde ahí empezó como mi curiosidad. Finalmente, el 2020 llegó la pandemia. En la pandemia todos tuvimos mucho tiempo para hacer muchas cosas. Yo aprendí numerología. Entonces, ¿qué es la numerología? La numerología es uno de los lenguajes del universo. O sea, los números son uno de los lenguajes del universo. Como ya hemos visto a lo largo de las conferencias que hemos tenido en estos 2 días, todo es energía. Absolutamente todo. Nosotros estamos en un cuerpo que es un filtro que puede percibir cierto rango de esa energía a través de los ojos, a través de los oídos, a través del tacto, a través de la vibración, a través de nuestros centros energéticos. Pero eso es simplemente un rango. Todos tenemos celulares y todos estamos conectados a redes Wi-Fi. Nosotros no vemos a las redes Wi-Fi, a las ondas de Wi-Fi moverse y enviar los datos, pero sabemos que están ahí presentes y que existen dispositivos para poder conectar con esa señal y poder utilizarla, poder conectar esa energía, poder modelarla,
para poder usarla en lo que nosotros queramos, en la aplicación que se quiera. Entonces, la energía se puede expresar de maneras diferentes. Está los números, está la luz, está el sonido, está el color y está la forma. Todo lo que existe y tiene el potencial de existir en el universo, en el cosmos, en todos los universos que ustedes puedan imaginar, incluso en el metaverso, se puede representar a través de esos 5 lenguajes. Los números, vamos a hablar simplemente de este, han sido estudiados desde, o sea, la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad. Muchas de las ciencias y herramientas que se han desarrollado vienen de la observación. En ese momento, las personas tenían mucho tiempo para observar. Entonces, observaban los fenómenos, observaban los planetas, observaban la naturaleza y fueron detectando de ciertas maneras cómo los eventos se repetían. Entonces, si bien los números nosotros los hemos usado para contar, muchos hemos tenido conflictos de identidad cuando estudiamos ingeniería y nos va mal en las matemáticas. Entonces, es como, sí, sigue siendo un pedacito de los números, pero los números no son simplemente eso. Entonces, a partir de esta observación, que lleva siglos y miles de años, se logró relacionar la vibración de la energía con su representación simbólica cuando hablamos de los números. Entonces, el 1 no es simplemente el 1, el 3 no es simplemente el 3, sino que tienen una vibración asociada en la que en el inconsciente esa información se encuentra almacenada. Y sucede algo, y es que la palabra es muy lenta. O sea, nosotros nos podemos demorar muchísimo en poder entregar un mensaje completo a través de la palabra. Pero cuando nosotros usamos símbolos, la simbología es efectiva porque primero va al inconsciente y segundo reúne muchos elementos. Entonces, si muchas veces tú no recuerdas un concepto de cómo está definido, pero si yo te muestro la imagen, para tu inconsciente va a ser mucho más fácil poder hallar el significado usando la interpretación que tiene de esa imagen. Entonces, como les mencionaba, aquí como para cerrar un poquito, la numerología es algo que se ha estudiado durante miles de años. Pitágoras es como de los más reconocidos, pues porque digamos que tenía su prestigio de ser una persona de la ciencia, del intelecto, entonces pues no lo iban a cuestionar tan fácilmente por estar hablando de cosas que no se ven y que aparentemente no son científicas, pues porque él ya tenía todo el bagaje de su formación como matemático, como arquitecto. Él conocía el lenguaje, conocía la forma, conocía la geometría. Entonces para él fue muy fácil, no estoy diciendo, o sea, para él fue muy fácil poder recibir la información y poder plasmarla. Eso es lo que terminamos haciendo todos de alguna manera cuando empezamos a recibir información. Algunos lo llaman canalización, otros lo llaman inspiración, pero al final nos damos cuenta que en el universo todo existe, todo está diseñado. Lo que nosotros hacemos como canales a través de distintas herramientas, a través de distintas prácticas, a través de nuestro cuerpo, es poder bajar esa energía, poder moldearla a través de este filtro que nosotros somos y poder materializarla. Ahora, del lado de la numerología existe cualquier cantidad de ramas, dependiendo como de en qué se quieran como enfocar o qué tipo de lenguaje quieran usar. Entonces está, por ejemplo, la energía pitagórica, la numerología angelical, la numerología tántrica, la numerología multidimensional, la numerología cabalística, la numerología védica. Básicamente todas las numerologías se basan en el mismo principio. Se trabajan del 1 al 9 como pues, números de un solo dígito, entonces se hacen ciertas operaciones matemáticas, generalmente son sumas, hasta llegar a la reducción de un dígito.
Y existen algunos números especiales que se denominan números maestros, porque tienen una vibración que no solamente representa como el número en sí mismo, sino que tiene un espejo. Entonces, ya lo que se maneja de esa manera es más la expresión del número en conjunto, no de un solo individuo, sino puede ser una pareja, puede ser un grupo de personas, puede ser uno mismo con su maestro. Entonces, bueno, eso ya es como para entrar un poco más en detalles en tema de la numerología, que está fuera del alcance de esta charla. Ahora, como les mencionaba, la numerología nos sirve para entender los ciclos. ¿Qué pasa? ¿Y qué ha pasado como con todos estos años? Quizás nosotros no recordamos mucho de qué había pasado hasta antes del 2020, pero resultó que el 2020 fue un año determinante. O sea, ahí de verdad se movieron las estructuras, como había escuchado en el episodio de Erika de la Vega. Se movió absolutamente todo, o sea, todo lo que creíamos, cómo creíamos que funcionaba el mundo, el mundo en el que nosotros vivíamos para muchos terminó reducido a literalmente un cuadrado, que era el departamento, la casa. Yo escuché a alguien que decía, la pandemia fue la experiencia en la que las personas de verdad convivieron con sus elecciones, con todo. O sea, con la pareja, con los hijos, con el lugar en donde viven, con el trabajo, conocieron de verdad al jefe, conocieron de verdad a la pareja, porque en momentos de tensión es donde todas esas cosas que están en el inconsciente, de repente, ¡pum!, como que no sé, les abrieron la puerta y por ahí empezaron a salir. Entonces, eso que sucedió en el 2020 hace parte de un ciclo en el que nosotros nos encontramos en este momento. Como les había mencionado, nosotros somos seres de la naturaleza. Se nos olvida un poco, pero en la naturaleza todo es cíclico. O sea, empecemos por la grande, que es el día y la noche. Pasamos, por ejemplo, a las estaciones, los países que tienen estaciones o los que lo han experimentado, quienes han ido a verlo, que lo han visto por televisión: verano, invierno, otoño, primavera. Los países que no teníamos estación, temporada de lluvia, temporada de sequía, y vuelve y juegue. Siempre estábamos como en la misma. El único ciclo que nos han dicho que es finito es el de nacer, crecer, reproducirse, producir y morir. El reproducirse es opcional, pero digamos que como que ese era el único ciclo dentro de lo que veníamos viendo antes, que no había manera como de que cuando llegaba el fin y ya está. Pero resulta que no. Porque nosotros estamos, mejor dicho, nuestros ciclos internos están dentro de otros ciclos más grandes. Entonces, en este momento, nosotros estamos viviendo nuestro propio ciclo, de el que lo quiera ver, de 365 días, con la edad que tiene, bien está. Está otros que, por ejemplo, también utilizan los ciclos de 7 años. Entonces, ¿yo en qué parte de ese ciclo voy? Está el ciclo de cerrar un año calendario gregoriano, que también va. Los que se rigen por el sincronario maya, también hay otro ciclo ahí. Estamos en el ciclo de la noche, de empezar el día galáctico, que es que nuestra galaxia, o sea, yo puedo hablar aquí de un montón de cosas, simplemente las que les vayan resonando, que es que nuestra galaxia se va acercando al sol central nuestro sistema solar se va acercando al sol central de la galaxia, y eso tiene un efecto en nosotros, pues imagínense lo que pasa cuando no estamos expuestos al sol y nos exponemos al sol, pues, y el tamaño del sol de nuestro sistema solar, pues imagínense cuando nos exponemos más cerca al sol de la galaxia. Y así, y hay otras culturas que tienen otros ciclos, entonces ya el ciclo deja de ser simplemente un círculo y lo empezamos a ver como una espiral dentro de otra espiral, dentro de otra espiral, dentro de otra espiral.
Y eso es algo que está representado de muchas maneras dentro de nuestro inconsciente. Hablamos del equilibrio, hablamos de la transfiguración, hablamos de la muerte y la resurrección, hablamos de un montón de procesos que están dentro de la ciclicidad que los números nos ayudan a poder definir y saber en qué parte del ciclo estamos y hacia dónde va, sabiendo que si yo arranqué mi ciclo aquí y lo voy siguiendo, ese ciclo probablemente se va a ir expandiendo. Probablemente voy a pasar sobre este mismo eje, pero ya en un punto distinto. Y quizás hay cosas que de aquí yo voy a seguir trayendo y voy a seguir trabajando, y hay otras cosas que simplemente van a quedar ahí, como cuando fui al colegio. El proceso de aprender y de estar en el colegio quedó ahí, pero mi proceso de aprendizaje no termina. Yo sigo teniendo la capacidad de aprender, ya sea porque elijo seguir procesos de aprendizaje en centros formales, porque aprendo por mi cuenta, porque aprendo por experimentación, porque tomo seminarios, pero el proceso de aprendizaje, que es algo que aprendemos los primeros años de vida, al menos de una manera muy elemental, es algo que nos acompaña. Y como vemos, estos ciclos se van haciendo mucho más grandes. Entonces, el tiempo que me demoraba a mí volver a esta parte, sea en la parte de la espiral que sea, va a tomar un poco más de tiempo, pero si cultivamos la observación, nos damos cuenta que muchas veces estamos viviendo situaciones similares en un área de la vida específica que uno dice, yo esto ya lo viví. Pues resulta que sí, pero no, porque primero hemos tenido otras experiencias, tenemos otro nivel de conciencia que se alimenta por las experiencias que hemos tenido, y también todo nuestro alrededor está cambiando. Entonces, por más que nos parezca que es una experiencia repetida, en realidad no lo es tanto. El símbolo del infinito es súper importante porque nos recuerda que estamos siempre en movimiento, nos recuerda que siempre partimos del 1 y que estamos en este movimiento cíclico de ir y venir, que así como nos alejamos, también tenemos la posibilidad de acercarnos. Ok, voy a darle ahora un paso súper rápido por los números. El 1 es el número que representa al inicio. Si nos vamos a los ciclos, es cuando yo planto la semilla. Tengo un campo, esta vez quiero sembrar flores rojas. Entonces voy a sembrar la semilla. Listo, sembré mi semilla. Viene, por ejemplo, el año 2, en donde me doy cuenta que pues no estoy solo. Que probablemente, listo, voy a tener un montón de flores y yo qué voy a hacer con esto. Entonces empiezo a establecer vínculos, empiezo a involucrar a más personas en este proyecto que tengo. Ya sea porque me doy cuenta que necesito abono y que yo no sé hacer abono. Porque necesito que venga alguien a podar, que venga alguien a seguir cuidando, porque quizás no puedo tener un sistema de riego o quiero tener un sistema de riego, entonces necesito a alguien que venga y haga el sistema de riego. Entonces ahí es cuando hablamos el número 2 nos muestra la relación con otro, que son relaciones de pares. Luego está el número 3, que el número 3 representa la creación. Cuando ya tengo lo que, digamos, esa semilla ha florecido y tengo mi cultivo de rosas. Estos 3 estadios se pueden relacionar, por ejemplo, con el triángulo. A mí me gusta mezclar de esta manera los elementos porque, como les decía, las palabras son, o sea, la comunicación a través de las palabras muchas veces es muy lenta. Entonces, cuando empezamos a ver los símbolos, cuando empezamos a ver los números, para nuestro inconsciente es mucho más rápido y para nuestro consciente empezar a procesar la información. O sea, esto es como los procesadores de los computadores, solamente que nosotros no nos hemos dado cuenta aún, pero el cerebro está en la capacidad de procesar a una mayor velocidad. Pero si lo hacemos solamente a través de la palabra, es muy lento. Entonces empezamos a utilizar otro tipo de fuentes de información para empezar a
a recibir la información y poder transmitirla más rápido. Es como que nos aumentaron la capacidad del canal de internet, entonces tengo la capacidad de enviar más información, por eso las imágenes son importantes. Entonces, y digamos que volviendo al tema, tenemos la parte del inicio, que es lo relacionamos mucho con energía masculina, los vínculos con la energía femenina, la creación, la energía de la diosa, como se conoce en algunas numerologías, que es la energía masculina y femenina integrada, donde ya se puede materializar padre, madre, hijo, producto, lo que ustedes, dependiendo pues como del proceso de creación en el que ustedes estén participando. Ahora, pasamos al 4, que el 4 es la estructura. Entonces, listo, ya yo creé mi cultivo de rosas, todo está perfecto, y de repente, ¡pum!, se vino un terremoto. Porque en la creación todo se transforma, o sea, por eso no le tengamos miedo a los desafíos, no le tengamos miedo a las pruebas, a las dificultades, a las cosas que no sabemos manejar, a lo que está fuera de nuestra zona de confort. No salgan de la zona de confort, porque el inconsciente se enloquece, amplíen la zona de confort. Es un tema de expansión. Entonces, pasa que esa zona de confort de repente dejó de ser cómoda porque puede ser algo externo, vino y se acabó con esto, se terminó la relación y justamente mi pareja era la que era la dueña del terreno y me dijo, usted se va de aquí y mis rosas, ¿cuáles rosas? Se va. Entonces, o sea, ¿y ahora qué hago? Entonces viene el 5. El 5 es la energía del cambio. El 5 es en donde, si seguimos con el ejemplo de me echaron de la casa y del terreno, ¿y ahora qué hago? Pues de aquí algunas cositas deben ser mías. Agarro mi maletica, mi mochilita, metí esto, por ahí me busqué un mapa para saber porque yo ni siquiera sé en dónde estoy, y ya, o sea, y me di cuenta que hay un bus que pasa en media hora y si yo no me voy en ese bus después no sé cómo voy a salir de aquí, entonces lo agarré. El 5 nos da esa energía de movernos, de aprovechar las oportunidades, de libertad, de asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Si yo decidí irme y no rogar más, entonces yo tendré que asumir cómo resuelvo eso, con esa confianza y con esa convicción. Del 5 me fui. Listo, voy por mi caminito, llegó el 6. Ya en el 6 me pongo un poco más introspectivo y digo, bueno, pues, a mí, ¿qué fue lo que me hizo crear ese tipo de relaciones, ese tipo de vínculos? Yo, ¿por qué elegí plantar rosas? ¿Por qué no se me ocurrió, no sé, comprar una vaca, alimentarla? Que si me hubieran dicho que me iba, pues era más fácil agarrar la vaca y llevármela, pero yo qué hago desplantando rosas, no puedo. Entonces, ya uno empieza como, ¿ves? ¿Será que esto tiene que ver algo con mi familia? Porque típico. ¿Cómo era la relación de mis papás? Bueno, todo ese tema. Y es mucho del cuestionarse. Entonces uno se cuestiona sus creencias, se cuestiona lo que quiere crear, la vida que quiere tener, eh, todo. O sea, el 6 es mucho del cuestionamiento. Justamente ahorita estamos terminando un año 6. Entonces, ahí pero que cada uno revise cómo le fue, cómo le ha ido y cómo le va a ir cerrando esto, que tiene que ver mucho con la familia y con las creencias y con las cosas que son tabú dentro de la familia. Para algunas familias es el dinero, para otras familias son los casos de acoso, violación, maltrato que han habido dentro de la familia. Para otros son los tipos de pareja, el trabajo, la forma de vida, que si se casa, no se casa, que si tiene hijos, que si no tiene, que si tiene casa, que si compra, que si arrienda. O sea, eso es un montón de creencias que están alrededor nuestro que han moldeado la vida que tenemos y pues ya cuando uno como que ya le llegó el movimiento y la divinidad se acerca, uno le permite que se acerque porque el 6 también es eso, de mucha conexión con la espiritualidad, y uno dice, bueno, ahora yo qué quiero hacer. Entonces resulta que de ahí viene el año 7, que es el año en el que vamos a empezar, que es el año de la sabiduría. O sea, el 7, ahora lo vamos a ver, es un número muy importante dentro de los caminos espirituales. Pero dentro de las cosas más importantes que nos da el 7 es el de elegir y tomar decisiones. Sí somos responsables trayéndonos la sabiduría de las experiencias que tenemos y del conocimiento que tenemos para
poder nuevamente escoger qué cosas quiero hacer. Si nosotros no aprendemos de las experiencias, pues probablemente vamos a repetir lo mismo, quizás no vamos a llegar al 8 y al 9, sino que le van a decir, amigo, vuelve a empezar, y se devuelve al 1. Pero digamos que si ya estamos en el 7 y movemos la energía de la que vamos a hablar ahora, pues vamos a pasar al año 8, que es el año de la manifestación, que está más relacionado con cuando yo entiendo que yo soy la fuente de energía, que yo soy el proyector de la realidad que tengo a partir de lo que tengo en mi corazón. Empiezo a utilizar las leyes de la espiritualidad, las leyes universales, la energía, todas las herramientas que hemos visto y hasta más para poder materializar esa y manifestar esa energía. No necesariamente es materializar de que lo voy a tener en el mundo físico, pero la manifestación es cuando yo empiezo a ver en mi realidad todas esas cosas que hay en mi interior. Para finalmente llegar al 9, que el 9 es el número del servicio. O sea, yo una vez yo sé hacer las cosas, pues doy un ejemplo para que los otros puedan hacerlo. Ahora, el 2023 es el año de la sabiduría, porque es un 7. Palabras claves. Esta presentación yo creo que se las van a pasar, pero es importante que nosotros vayamos activando el sentido de la vista también para poder captar las cosas que llaman la atención. Entonces, dentro de es el año de la sabiduría. Una de las cosas importantes es la mente y la intuición al servicio del corazón. La mente es un instrumento maravilloso. Tiene una capacidad muy grande. Ha sido un poquito manipulada, justamente por todo esto que está en el inconsciente, porque pues, el que sabe de simbología sabe muchas cosas. Entonces la mente ha sido muy manipulada, nosotros también la estamos alimentando constantemente con un montón de cosas. Una cosa súper importante, por favor, desparasítense. O sea, la mente se vuelve loca a raíz de los parásitos, porque ellos manipulan de alguna manera nuestros deseos de comer para que comamos más azúcar, para que comamos mal, y eso no le hace bien a la mente. Entonces, la mente hagamos de cuenta que es un órgano del cuerpo, pero es como si nosotros nos la pasáramos viviendo en función de lo que dice el pulmón izquierdo. O sea, toda la vida viviendo, recuerdo lo que dice el pulmón izquierdo. Así de ilógico suena el creer que vivir en función de lo que la mente dice todo el tiempo es la manera más sabia y armoniosa de vivir. Entonces, la mente es súper importante, la intuición también, porque es otro sentido que nos permite conectar y, digamos, ampliar estos otros canales de los que ya se han hablado, los chakras, los nadis, la percepción del tercer ojo, incluso el pelo puede mostrar cosas y detectar cosas. Entonces, poder usar toda esa información al servicio del corazón. El corazón no es simplemente un órgano que bombea, ni el dibujito que hacemos del corazón para expresar el amor, que ese también es otro símbolo, sino que el corazón guarda mucha información. Se habla de la sabiduría de la mente, de la sabiduría del corazón. Cuando nosotros logramos conectar ambas cosas, la experiencia de vida se expande completamente, porque ya hay algo que está aquí codificado que nosotros no podemos expresar con palabras, pero que la vibración sí es capaz de emanar. Se habla del liderazgo, es un año para vivir en la palabra. Entonces es muy importante que conectemos con las cosas que decimos y con las cosas que escuchamos. Una palabra maravillosa para utilizar este año mientras aprendemos y nos entrenamos con la palabra es el cancelo. Cancelar, cancelar, cancelar. Pasa mucho con los terapeutas que dan ejemplos o nosotros mismos cuando contamos historias que volvemos y sacamos la misma historia siempre trágica, terrible, para ejemplificar algo doloroso porque no hemos encontrado otra manera de comunicar eso. Entonces, mientras vamos encontrando esa manera, porque está ahí, solamente que hay que expandir la curiosidad, usar el cancelo es maravilloso para evitar, no tiene tanto, o sea, tiene que ver con la programación neurolingüística, pero lo que pasa es que en este momento la relación con el tiempo está cambiando muy rápidamente, o sea, y no necesariamente es que el tiempo está yendo más rápido, sino que ya la percepción que nosotros tenemos del tiempo es distinta, pero la manifestación sí se está dando más rápido. Entonces, eso que yo estoy diciendo,
Eso es lo que yo repito y repito y repito y repito, le estoy dando fuerza. Y ya ahora, por todo lo que está sucediendo energéticamente, es como, listo, esta planta que le repito y le repito, le repito, le repito lo mismo, es como que ¡pum! Más sol, más agua, más nutrientes, florece más rápido. Eso pasa maravilloso con los pensamientos positivos y con las cosas que queremos, y terrible con lo que nos la pasábamos repitiendo y alimentando constantemente. El 7 también es el número de la conexión espiritual. Eh, el universo está lleno, 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 lleno de representaciones, de energía, de información, pero toda esa información solamente llega a nosotros cuando nosotros logramos conectar con nosotros mismos. Entonces, el 7 también va a ser un año, en el 2023 en general va a ser un año en el que se va a seguir abriendo muchísimo más la posibilidad de conectar. Probablemente vengan los extraterrestres, bueno, todos somos extraterrestres, pero las naves, los seres de luz materializados, la comunicación telepática con los animales, la comunicación con los árboles, o sea, eso hay gente, ya existen personas que lo hacen porque han desarrollado una conexión espiritual que han venido trabajando durante más tiempo. Pero todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Como Francis mencionaba, las manos, por ejemplo, son receptores y también son extensiones del chakra corazón. Por eso todo lo que hacemos con nuestras manos es muy importante. Las manualidades, cuando acariciamos, cuando cuidamos, cuando señalamos, cuando mostramos, las imágenes que vemos donde están las manos involucradas, esa es una extensión del chakra corazón. Entonces, cuando empezamos a estimular nuestras partes del cuerpo, cuando empezamos a tocar los animales, a tocar las plantas, a tocar los árboles, que ni siquiera es que tengamos que tocar completamente, sino que simplemente dirigir estos receptores, transmisores a esas zonas, empezamos a conectar con esa información que nos quieren enviar, que no necesariamente es información mental, a veces es sanación, a veces es la sensación de compañía, a veces es un llamado de atención, a veces es una calibración que ni siquiera sabemos. Es un año de superación personal en donde vamos a irnos moviendo, donde vamos a seguir avanzando. El 7 es un número muy bendecido, ahora lo vamos a ver por qué. Y es un año de una energía que tiene este potencial. Obviamente tiene el otro potencial también, porque pues en el universo todo es un equilibrio. No es que la otra parte sea mala, horrible, terrible, no queremos verla, sino que hagan de cuenta que todo está pasando al mismo tiempo. Quería poner esa imagen, pero no la encontré, que es un campo abierto donde acá está una tormenta terrible y acá está un sol espectacular, todo al mismo tiempo. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto. Y tú estás en el medio. Entonces, sí, es muy bonito de vez en cuando deleitarse con los truenos y eso, pero está esta otra parte que es el sol, que es bonito, en dónde quiero poner mi atención, porque todo está pasando al mismo tiempo. Y los procesos de aprendizaje. La posibilidad de aprender. Este es un año de estimulación muy mental, entonces todos los que quieran seguir aprendiendo, no solamente de su parte profesional, sino también para terapias o conocimiento personal, está maravilloso. Ahora, ¿qué pasa con el 7? El 7 es un número que se repite en muchos caminos espirituales. Por ahí estuve leyendo en la Biblia todas las veces que aparece el 7 y aparece muchas veces. Pero digamos que dentro de las referencias más importantes están los 7 días de creación, donde al séptimo día el creador descansó, así que el descanso es importante en cualquier proceso de creación. Descansar es importante. Usted verá si descansa el domingo, si descansa el sábado, si descansa mediodía aquí, mediodía acá, pero el descanso hace parte importante del proceso de creación. El 7 también está relacionado con los colores. Digamos que hablamos inicialmente de los 3 colores primarios. Luego hablamos como de los colores secundarios que surgen a través de esos colores primarios y el blanco, que ahí tenemos nuestros 7 colores. El negro pues es la suma de todos los colores. El color, como les mencionaba, es uno de los lenguajes del universo y el color tiene un impacto impresionante en la manera en que vivimos,
en la capacidad de despertar nuestro potencial. No voy a entrar mucho en detalle porque pues, afortunadamente Francis me ayudó en su charla hablando un poco del tema del color. Pero digamos que estos colores secundarios son fundamentales y por eso es importante que conectemos también con eso. La música, tenemos 7 notas musicales y tenemos las intermedias, pero las principales han sido estas siempre se han asociado a los chakras. Tenemos la energía angelical, que algunos podrán verlos como seres independientes, otros pueden representar simplemente como que son cualidades que tiene el creador, de las que yo puedo despertar en mí para que esa energía resuene conmigo y venga a ayudarme, venga a sanarme, venga la comunicación, el amor, la manifestación, la transformación, la sabiduría. Entonces, ¿qué son todos estos temas que les estoy trayendo aquí? Hace parte de la sabiduría que nosotros vamos a empezar a despertar. Por eso se los pongo aquí como símbolos, para que ustedes vayan viendo las cosas que les llaman la atención y conecten con eso. Porque si me pongo a hablar de cada una de ellas, pues saben que el tiempo no nos va a alcanzar. Hablamos de los chakras también. Entonces, ya hemos hablado mucho de los chakras, pero cuando se menciona la palabra chakras en el inconsciente, empieza a despertar todo eso y es mucho más fácil empezar a conectar con esa información. La música es una cosa impresionante. Hagan de cuenta que los números son como la vibración del año, es como este año está más chévere bailar cumbia. Entonces la base va a ser cumbia y sobre eso cree, haga todo lo que quiera. La temática de este año va a ser los gatos, porque el gato tiene 7 vidas. Mentira, el gato ya tiene como 9, pero imagínense, el 7 está hasta en eso. Los 7 enanitos también. Entonces esta es lo que tenemos abierto este año, que no es llenarnos de más conocimiento, porque es que no nos da el tiempo, lo que les digo, o sea, las palabras son muy lentas. Entonces, empecemos desde la intención a conectar con la información que está ahí, para que nosotros empecemos a despertar esa sabiduría. Todo eso está en nosotros. No es casualidad que algunos tengan más facilidad para conectar con, en mi caso, la numerología, las flores de Bach, la bioenergética, las constelaciones, o sea, de verdad que en nosotros hay algo que simplemente se ha quedado muy dormido porque estamos esperando que algo pase afuera para que se empiece a despertar. Entonces, ¿qué puede pasar afuera? Que empecemos a ver este tipo de cosas. ¿Qué pasa también con el 7? El 7 se dice que es un número mágico porque es el 3 más el 4. El 3, que tiene que ver con la divinidad o con el 3. Bueno, varias culturas, varios caminos espirituales hablan siempre de la Trinidad. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, la Madre, el Hijo. El creador, el preservador, el destructor, y bueno, dejemos ahí. Y tenemos esa parte 3, que es la parte que está en el espíritu, o la parte etérea, con el 4, que es la fisicalidad, que es la dimensión en la que estamos nosotros. Entonces el 7 se considera por eso un número mágico, porque une el plano superior con el plano inferior, dependiendo de cómo dibujen el 7, pero digamos que es arriba y abajo. El 7 también tiene que ver con los cuerpos que han sido visibles en el sistema solar, que esto también da origen a la astrología, al menos en su inicio, y ya después que se va expandiendo, porque todo se va expandiendo en el universo, que ya empiezan a incluir nuevos asteroides, planetas que no necesariamente se ven, pero pues que se sabe que tienen una influencia, las fases de la luna que cambian cada 7 días, por eso pues se habla que el calendario no debería ser de 30 a 31 días, sino de 28, siguiendo los ciclos de la luna. Y hay otra parte importante, que es los septenios. Hay una teoría, desde muy antigua, que habla de que el ciclo de vida se divide en 7, cada 7 años. Entonces hablamos de los procesos que se desarrollan a los 7 años, de los 7 a los 14, del 14 al 21. Yo no entré en detalle de esto porque esto simplemente es para que ustedes vayan como el que quiera anotar, lo que le esté llamando la atención, para que vean, sobre todo en esta parte, porque todos tenemos una edad, así sea psicológica y física, en dónde estamos.
por favor, los que están aquí en esta fase, no se me sientan mal, que esto simplemente, como les mencionaba, es el inicio de un nuevo ciclo. Entonces, este no es el fin de la vida, recuerden los ciclos, somos parte de la naturaleza, no hay que morir para volver a nacer, uno puede hacer este proceso en vida. Ahora, del 2023, claves, que para mí son súper importantes. La primera es que es el año para crecer espiritualmente hacia el interior y con todo lo que existe. Por esto, todas estas herramientas que hemos visto de bioenergética, de constelaciones, de activar la intuición, de activar la antena, glándula pineal, los ángeles, todo lo que existe, conectemos con eso. Y otra cosa súper importante, recuperar la sabiduría de las experiencias vividas, que no sean en vano, que no sea algo que por lo que nosotros tuvimos que pasar y que estamos repitiendo un montón de veces porque no hemos podido saber cuál es la sabiduría que puedo traer de ahí, qué me trajo de bueno, qué definitivamente no voy a repetir. Yo en estos días estuve pensando porque hay quienes dicen, yo todo me repetiría todos los pasos que me trajeron aquí. Yo definitivamente no, o sea, hay cosas que yo digo, yo esto no lo volvería a elegir, pero pues ya, o sea, simplemente pasaron, pero es que esto de que es que yo lo viviría nuevamente, no, a mí no, no, a mí eso no me suena. La práctica, la práctica de conocimientos ancestrales, que no son solamente los de la tierra, sino de todo lo que ha existido antes de nosotros. Y aquí les pongo simplemente unos ejemplos, porque algunos no saben cómo se llaman las técnicas, pero aquí están. Importante, por favor, el tantra. O sea, el tantra no es simplemente energía sexual. El tantra es la conexión de mi energía interior con todo lo que existe. Y obviamente la energía sexual es una parte súper importante, pero quien le llama la atención la palabra tantra y simplemente la relaciona con la sexualidad, es más que eso. El canto, la música, la escritura creativa, o sea, conectar con esas cosas y no tanto desde adquirir el conocimiento, sino vayan a la práctica. O sea, hay un montón de cursos, videos de YouTube, grupos, páguenle a las personas que hacen buenos contenidos, que hacen prácticas con ustedes, que los acompañan. A mí, más que la palabra terapeuta, me gusta la palabra acompañamiento, porque pues al terapeuta como que uno se imagina que nunca le pasa nada y en realidad también le pasa lo mismo que uno. Entonces, acompañante me parece una palabra un poco más chévere, menos comprometedora. Aunque para algunos no puede ser puede ser un poco más comprometedora, pero bueno, ahí verán. Cuidar las palabras que decimos y que escuchamos. El 23, o sea, él está muy pendiente, va a estar muy presente el 23, y el 5 es un número de comunicación. Entonces los medios van a hablar un montón, las personas van a opinar un montón, escojan sus fuentes de comunicación. Siempre que pasa algo importante, ustedes se van a enterar. No se preocupen, si necesitan un momento de desconexión, desconéctense. Liderar y ser parte de una comunidad es súper importante el próximo año. Para quienes no se la han visto, hay una serie súper bonita que se llama The Chosen, Los Elegidos, que es sobre Jesús y los discípulos. A ver, ni siquiera uno es capaz de contar su propia historia completa, porque se le han olvidado partes. Entonces, creer que alguien va a venir y nos va a contar la verdadera historia de Jesús, o sea, eso ni en la Biblia, con todo el respeto, pero de verdad. Entonces, es una serie, yo me voy como por el cuarto capítulo, y nos muestra el trabajo en comunidad. O sea, han venido muchos maestros espirituales. Tenemos a Buda, que nos enseñó como el camino individual, el camino del ser, el camino de la meditación, el camino individual. Y tenemos a Jesús, que ha sido el maestro del amor, el del coraje y la valentía, porque él sí siempre estuvo como con su verdad, con la que fuera, yo soy el hijo de Dios, cuésteme lo que me cueste. Y el trabajo en comunidad. Entonces, eso es súper importante, que podamos tener una referencia neutra del trabajo en comunidad. ¿Para qué más está la energía de este año? Para escribir, generar contenido, para publicar en los próximos 2 años. O sea, es un año de mucha inspiración, es un año de publicación, es un año donde se nos activa la posibilidad y la facilidad para compartir. Si no te sientes cómodo hablando, escribe, dibuja, pero si quieres un libro de tus memorias, un libro para niños, un libro de recetas, un libro de lo que tú quieras, de tu manual de cómo quieres que las personas apliquen tu técnica, es momento de escribir.
Revisar los aprendizajes de los últimos 6 años, o sea, el perdón es una cosa súper importante, ya no podemos seguir cargando más cosas, el siguiente ciclo que viene más rápido y el que anda cargando muchas cosas se va quedando más lento. Procesos de liberación emocional, armonización energética. De nada le sirve a uno comprarse el tratamiento maravilloso para la piel si la piel está sucia. Entonces, liberación emocional. O sea, eso sí, no hay nada más que hacer. Hay distintas técnicas, hay distinto acompañamiento. Háganlo. La armonización energética, lo mismo. Alguien los puede ayudar, los puede guiar, pero eso es un tema de mantenimiento. La exploración del inconsciente, la simbología, súper importante. Estén atentos a las cosas que ven, úsenla a su favor, creen sus propios símbolos. Esto me recuerda que tengo que... esto me recuerda a la protección, esto me recuerda que tengo que alimentarme bien, esto me recuerda que siempre estoy conectada con el universo, esto me recuerda que soy un canal, esto me recuerda... Hagan su propia simbología, que es la más útil de todas, ejercitar la voluntad de las decisiones que vamos tomando, de las cosas que vamos haciendo, practicar el enraizamiento, súper importante. ¿Qué es enraizarse? Es imaginarse que desde... Algunos lo van a hacer desde chakra raíz, hay otros que lo hacen desde el corazón, hay otros que lo hacen desde el nervio vago. Imaginar raíces que bajan hacia el profundo de la tierra. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Siempre es bueno estar conectado con la tierra, pero el año 7 es porque es un año muy mental. O sea, el mundo de las ideas, la información, entonces es probable que estemos mucho en la cabeza. Hay que vincular al cuerpo, la naturaleza, el movimiento, incorporar al cuerpo conscientemente. Importantísimo, adquirir las herramientas y saberes para manifestar en el año 8. Como les decía, esto nos da la posibilidad de aprender a manifestar realmente, que viene desde adentro, no desde lo que yo tenga afuera. Lo que tenga afuera simplemente me va a permitir crearlo en la materia, pero todo se crea y yo todo lo puedo atraer desde la energía que estoy emanando. Y finalmente, decidir y vivir en coherencia. Este es el año en el que yo digo, ya, aprendí de mis 6 años anteriores, las cosas que no me gustaron, los patrones de familia que no quiero vivir, las creencias y las cosas que sí me han servido, las cosas que quiero alimentar, y empiezo a vivir en coherencia con eso, desde el ser. No se trata de que yo hago, digo, pienso, lo mismo, porque es que hacia afuera pueden pasar muchas cosas, pero si eso internamente no se vive, la manifestación, o sea, el creador... El creador te ve, el creador te escucha, pero el creador sobre todo te ve. Entonces no es tanto lo que tú dices, sino las cosas que haces y cómo te estás relacionando con la realidad. Así que con esto termino mi presentación. Como les quiero mostrar un video súper cortico, rapidito, que yo misma lo grabé, que fue impresionante, sobre el tema de la creación. Esto fue un día que yo estaba literalmente hablando con los ángeles. Yo a veces hago esas cosas y le pregunto a los ángeles, ángeles, ¿ustedes cómo nos ven? O sea, ¿tú a mí cómo me ves? Y me mostraron esto. Eso es en un jardín, en una universidad en Colombia, donde yo simplemente, hubo algo algo que me llamó la atención, porque eso fue con mis ojos. Yo lo vi con mis ojitos, vi una flor y dije, tan linda, le saqué una flor, le saqué una foto y vi un rayo. Y yo dije, ¿qué es esto? La curiosidad. Entonces agarré, empecé a grabar y empecé a ver eso. Este es el color. Y ese es el creador. O sea, el creador a nosotros nos envía absolutamente toda la energía para que nosotros podamos crear. Y esto es lo que hace la naturaleza como la vasija que recibe y crea. Nosotros somos ambas cosas, pero por ahora podemos ser la vasija que quiere aprender a crear, que quiere recibir los colores, las líneas, los hilos para crear y empezar a crear desde el corazón. Y ya cuando hagamos eso maravillosamente, pues vamos a poder ejercer realmente nuestro rol de creadores. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, y si tienen preguntas, no sé si queda tiempo, pero si no, bueno, voy a abrir una red social que se llama Pulsando 7, que ya está creada la cuenta, pero es una red que voy a inaugurar el próximo año con mi cumpleaños, así que por ahí también todas las preguntas que quieran serán respondidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana.
Sí, estamos como muy justo en el tiempo, pero por ahí hay varias preguntas que parecieron un poquito casi como de asesoría personal, la verdad, ¿no? Por ejemplo, dice, este año cumplí 49, entiendo que estoy entrando en mi séptimo siglo, estaría entrando al siglo de la sabiduría, en donde estaría ampliando mis conocimientos. Y hay otra persona que también pregunta ahí, soy número 9, ¿cómo será mi año? Otro, también Marta preguntó, felicitaciones, yo soy misión de vida 9, ¿cómo se vislumbra el próximo año? Entonces creería yo les invito, de verdad, así para sacarle de verdad el provecho a Adriana, síganla en su red social, también a nosotros, si te parece Adriana, podemos compartir tu WhatsApp, Claro que sí. porque creo que la respuesta que va a tener va a ser mucho más rica teniendo esta consulta con Adriana y va a tener mucha más coherencia para prepararse para este próximo año. Con esa asesoría que entrega Adriana, de verdad se los recomiendo. Así que... Sí, y yo les ofrezco descuento por haber asistido a al Congreso, así que no se preocupen, escríbanme y por ahí resolvemos todas las dudas. Es un año maravilloso, de verdad. O sea, no se fijen tanto en todo lo que va a salir porque pues va a salir, pero la luz no pelea, la luz no anda corriendo a la oscuridad, no, la luz simplemente enciende y ya está. Entonces, tranquilos, no se preocupen, es un año maravilloso, es un año súper, súper, súper bendecido y quienes quieran hablar más del tema, escríbanme y por ahí estamos hablando y Oscar les puede compartir mi WhatsApp, obviamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Adriana, un abrazo muy grande y que te encuentres muy bien. Saludos por allá. Gracias por Claro que toda sí. esta charla. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño break muy cortito de 3 minutos, ¿ya? 3 minutos para que puedan hacer un descanso, de pronto puedan hacer una parada, buscar una agüita, refrescarse un poco y nos juntamos acá a las 4, en este caso 3 minutos, horario de Chile, para hablarles de la siguiente charla que en esta oportunidad la voy a estar dando yo. Así que en 3 minutos nos reunimos y comenzamos.